del Estado y Manejo de Archivos, a cargo del doctor Bill Alan del Castillo. El doctor es abogado por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, se ha desempeñado en instituciones del sector público como la Procuraduría Pública, así también a instituciones privadas, y es miembro de la Comisión de Archivos de la región Cusco. Ahí también se ha desempeñado como penalista y conferencista en diversos temas jurídicos. Sin más preámbulo, demos la bienvenida al doctor Alan en esta ponencia muy interesante. Muy buenas noches, doctor Alan. Pase. Buenas noches, Carlos. ¿Me escuchas? Sí, doctor. Sí, doctor, le escucho. Bien, efectivamente, nuevamente agradecer al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, siempre colaborar mediante lo que es el área legal y ahora con lo que es el módulo de defensa jurídica del Estado. Ya se ha desarrollado lo que es el módulo 1, que se ha iniciado justamente este diplomado en lo que es gestión pública nacional, regional y local. Hemos tenido el placer de realizar lo que es el módulo 1 y ahora este módulo con la experiencia, gracias también al área académica, a raíz de lo que es el director académico, el doctor Daniel Curado, que ha tenido también la gentileza de poder invitarme a raíz de lo que es la experiencia que se tiene en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el área de Procuraduría. Y justamente vamos a hablar de lo que es el sistema de defensa del Estado. Previamente, tenemos que enmarcar todo lo que es el sistema jurídico del Estado en cuanto al decreto legislativo que hace poco ha sido publicado en cuanto a cuáles son las funciones de los procuradores y sobre todo la novedad que crea el sistema jurídico del Estado con su Procuraduría General del Estado. Estamos hablando de lo que es el decreto legislativo 1326. Este decreto tiene entre lo que son sus novedades las funciones y lo que es el costo-beneficio que vamos a desarrollar durante estos 40 minutos que se nos ha otorgado. Pero previamente, antes de entrar a lo que menciona la norma, tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser la defensa del Estado. Es una gran responsabilidad y es así que se ha publicado una convocatoria hace unos días para lo que es el mes de agosto, donde se quiere cubrir todo lo que son las plazas de procuradores. ¿Y qué está pasando? Prácticamente ya esta es la segunda convocatoria que hace lo que es la Procuraduría General del Estado y no cubre lo que son sus vacantes. Habrán podido apreciar que las mismas plazas siguen lo que es publicándose, siguen nuevamente poniéndolas a concurso. ¿Y por qué pasa esto? Esto es una situación que consideramos que viene todavía y es histórica. ¿Por qué motivo? Y también van a poder entender. Existe un caso en el año 2007, el galeón Nuestras Mercedes. Este era un galeón español que ha sido encontrado por las costas de Florida. Este todavía venía de 1808. Este galeón ha naufragado en estas costas, en esos tiempos todavía donde los piratas buscaban estos barcos para hacerse de los tesoros. Este galeón tenía una particularidad, que tenía las monedas acuñadas de lo que es la Casa de la Moneda de Lima, de 1808. Pero ¿quién había descubierto lo que es este galeón? Descubrió lo que es la empresa Odyssey Explorer. ¿Y qué pasó con esta situación? España, al enterarse de esto, reclama lo que son los derechos a esta empresa, indicando que ese galeón pertenecía a lo que era en ese entonces España. ¿Y qué realizó lo que es esta empresa Odyssey? Que tenía que tener lo que son los derechos de descubrimiento y otro, y se da lo que es un juicio, donde que aparece la intervención del Perú. ¿Qué hace lo que es la Cancillería peruana? Contrata a lo que son los especialistas de jurídicos interior estas monedas de oro y plata con alrededor de 17 toneladas. ¿Cuál es la postura? Bueno, eran abogados para defender al Estado, extranjeros,
Entonces ahí se ve esta figura que el Estado siempre necesita abogados para lo que es su defensa. ¿Y qué pasó en este caso? Nos excluyeron de este proceso, indicando que en 1808 todavía nosotros pertenecíamos a lo que era España. Por tal motivo, esta custodia, esta reserva, indica lo que es la sentencia, debe pertenecer lo que es solo a España, más no al Perú. Entonces, ¿qué hacen? Desestiman lo que es la intervención del Perú. ¿Y esto por qué pasa? Ya existen bastante crítica, ustedes van a poder ver en lo que es las redes sociales, las páginas web, incluso estudios prestigiosos que hacen mención a este caso, que hasta la actualidad todavía tiene algunos ápices de querer iniciar un arbitraje internacional. Y sucede porque ha sido duramente criticada la participación de los abogados en lo que es este proceso internacional entre, bueno, era efectivamente recuperar esas monedas de oro y plata que se tenía para lo que es el Perú. Y esto ha sido criticado porque justo una inadecuada defensa por parte del Estado peruano. Y esto vamos a verlo a través de toda su historia, porque este sistema que ahora ha sido creado con el decreto legislativo previamente que se ha mencionado, intenta recuperar toda esta esencia de defensa jurídica del Estado, en razón de que ha habido casos que el Estado no ha ejercido una defensa adecuada. Entonces, ¿cuál es esa crítica histórica y que incluso continúa y que pueden revisar también, como indico, que la defensa del Perú era concurrir, puesto que éramos un virreinato donde no teníamos la dependencia, sino que entrábamos en conjunto, sino a lo que es la gobernanza del territorio. Y con lo que es el nuevo convenio de ultramar que existe, entonces se podría hacer una defensa jurídica para lo que es el Estado peruano. Actualmente está ya en planes de poder ejecutar este arbitraje. ¿Por qué? Por esta inadecuada defensa que habría tenido en el año 2009, donde se da el fallo, porque es una cuestión histórica de mucho tiempo y que ahora las monedas se encuentran en lo que es España. Entonces vemos que esto viene ya de bastante tiempo. ¿De qué? De que querer fomentar una adecuada defensa de lo que es el Estado. Vemos ese caso histórico. Entonces, ¿qué sucede ahora? Actualmente tenemos bastantes casos que siempre se culpa a lo que es la de los abogados, ya sean del Estado, representantes, porque todo lo que es, todos los organismos nacionales tienen lo que es una procuraduría. Esto anteriormente, las procuradurías se tenían, previo a lo que es el decreto legislativo 1326, se tenía que las autoridades, ya sea el alcalde, el presidente regional, ponían o encargaban, delegaban esta facultad a un abogado de su confianza. ¿Qué pasa con lo que es el decreto legislativo? Se crea el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado con su Procuraduría General y le da, entre lo que es uno de sus principios que tiene este decreto, la autonomía funcional. Esta autonomía funcional que aún no ha sido desarrollada, que vamos a ver dentro de breve todo lo que son los principios de esta defensa jurídica, que no está siendo desarrollada. Actualmente ya se ha planteado también que sea un curso en todas las universidades donde se enseñe este tipo de curso para poder fomentar una defensa adecuada del Estado. Y esto se dice ¿por qué? Uno de los casos cusqueños que se ha visto y casos nacionales también, entre otros, ya sea Odebrecht a nivel nacional, se ha criticado bastante lo que es la defensa jurídica del Estado. Existen acuerdos que ahorita están siendo criticados. ¿Y por qué? Por justo un manejo de lo que son el proceso por parte de los abogados. Y esto también ha surgido en toda la región del Cusco en cuanto al caso Santo Ariloche. ¿Qué pasa en el caso Santo Ariloche? Prácticamente ahorita está entrampado todo el proceso por medidas cautelares. Entonces, tiene una connotación y se ha reclamado bastante a lo que es la Procuraduría de lo que es el Estado y luego que devuelve la competencia a la Procuraduría Regional del Cusco. Prácticamente parecería que no saben cuál sería la competencia de las procuradurías, ¿no?
Entonces, esto es un pilar para fomentar lo que es la defensa jurídica del Estado. Además, tenemos el sistema como sistema de la gestión pública o sistema administrativo, que es la defensa jurídica del Estado, que se tiene que ampliar de forma más directa y focalizada por las facultades de derecho. ¿Por qué existe esto? Uno, ya hemos visto las convocatorias, sigue dándose nuevas convocatorias para la misma plaza, porque no está siendo algo visible para lo que son los abogados o no está siendo muy llamativo. Y esto parece que viene todavía, es un aspecto histórico, ¿no? No muchos quieren ser procuradores, no muchos quieren ser abogados de procuraduría, e incluso todavía existen en ocasiones, bueno, lo que me ha tocado en la actividad jurisdiccional, en ocasiones el juez hace el papel prácticamente de suplir las labores de algunos abogados de procuraduría. Porque procuraduría, en esencia, tiene bastantes campos de acción y el procurador no va a poder conocer todos, ya sean los temas civiles, arbitrales, penales, laborales, entre otros que tengan lo que son las procuradurías. Son amplias. Entonces, vemos que existe ese miedo o no está siendo fomentado de forma adecuada esta defensa jurídica del Estado. Hemos visto algunas falencias que se tiene, pero ahora vamos a ver en cuanto de forma directa qué tiene de bueno este decreto legislativo 326 que hace mención a esta autonomía. Antes como les menciono, los presidentes regionales o los alcaldes podían poner o designar a lo que es un procurador. Pero en esta situación, actualmente solo lo hace la Procuraduría General del Estado. Esto ya es una regla a raíz de este decreto legislativo. Entonces, si existe una diferencia entre el anterior decreto legislativo que se tenía y el actual y su reglamento que tiene, es la autonomía y bajo la potestad de la Procuraduría General del Estado. Esta es una gran diferencia y es fundamental, y hago hincapié en esta porque ¿qué ocurría si no se tenía esta protección de autonomía o esta protección que viene desde la Procuraduría General del Estado? ¿Qué pasaba? En muchos casos, ya sea de corrupción o algunos problemas que existían dentro, ya sea una municipalidad, un gobierno regional, o de repente ya el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los organismos autónomos, todos los entes públicos tienen una procuraduría, tienen una oficina de asesoría legal. ¿Quién asume con su titular? Esta es la gran diferencia también en cuanto a las oficinas de asesoría jurídica. Las oficinas de asesoría jurídica tienen que estar al lado del titular, pero en cambio, ya las procuradurías, mediante la resolución de designación, el procurador, sin incluso la participación, ya sea alcalde, presidente regional o el que tenga que ser, o el representante de alguna institución, ya el procurador puede intervenir por la resolución de designación, porque dentro de sus funciones es hacer respetar lo que es el interés o el interés de lo que es la entidad, en este caso, o los intereses del Estado. Esa es una gran diferencia porque hemos visto incluso en lo que es el concurso de la Procuraduría que tienen este tipo de preguntas, ¿no? Como es un concurso especializado también, vemos cuáles son las diferencias que tenía la anterior norma con lo que es el actual, ¿no? Este decreto legislativo, e incluso cómo son las funciones de estas oficinas. Así que ya les estoy dando también algunas pautas sobre las preguntas que pudieran, ¿no? Los que están postulando para lo que es el mes de agosto a las procuradurías, ¿no? Que en ocasiones sí existen procuradurías, como son lo que es la Marina, el tema del Ejército, existen algunas procuradurías donde sí existen de repente algunos sueldos elevados, donde existe mayor expectativa. Entonces, vemos, ¿no? Vemos la situación de cómo estaría dándose este fomento por la Procuraduría, pero tenemos que hacer esas diferencias y estas disquisiciones. Entonces, hemos visto que actualmente ya las procuradurías son autónomas.
Parece, esto llega con un tema de crítica también un poco, que las procuradurías no tienen lo que es todavía esta fuerza para poder hacer respetar esta autonomía. ¿Y por qué digo esto? Actualmente, si bien el decreto legislativo habla de una autonomía administrativa, hablan de una autonomía técnica, hablan también de una autonomía económica, pero en la actualidad todavía los procuradores en las procuradurías están recibiendo lo que es los sueldos prácticamente, que son asignaciones que se les da a las municipalidades. No viene directamente desde la Procuraduría General del Estado, que debería ser de esta forma, ¿no? Pero todavía están bajo lo que son las planillas de lo que son las municipalidades o los gobiernos regionales todavía. De forma independiente, en el tema económico no está. Entonces, esto hace suponer que todavía algunas cuestiones no están implementadas, no están de forma prácticamente en la realidad ejecutándose. Y esto lo digo en razón de que existen muchos procesos, como es el Santo Ariloche, que se ha tenido y se ha visto muy de cerca también por parte del Colegio de Abogados, donde que incluso se ha hecho un informe donde que se tenía que utilizar y se ha recomendado, ¿no?, la facultad del costo-beneficio, los informes que tiene que tener Procuraduría. Esta es una novedad un poco más ampliada por este decreto legislativo, donde indica que el procurador tendrá que coordinar con su titular para poder hacer este informe de costo-beneficio si perjudica o no perjudica a lo que son los intereses del Estado. Entonces vemos acá una situación que ocasionalmente no se desarrolla en la práctica. En los procesos laborales, un ejemplo, siempre existe lo que son las audiencias de conciliación en un proceso ordinario, ya sea en el régimen obrero, 728 de los trabajadores, existe lo que son las audiencias ordinarias, donde que uno de los estadios procesales es la conciliación. ¿Qué pasa en estas conciliaciones? No he visto hasta la actualidad, ya que vengo viendo con más de 5 años de lo que es los procesos también laborales, ni un procurador, ningún abogado delegado ha conciliado algún proceso. Ninguno. Esto ténganlo como dato, que ya los que ejercen también y los que están haciendo algún trabajo de investigación, ningún abogado de procuraduría o algún procurador manda o hace lo que es una propuesta conciliatoria. No lo hace. Entonces nos vemos con prácticamente de una situación donde que si bien la norma indica analice el costo-beneficio incluso para consentir alguna resolución, pero no se da en la práctica. No se está dando. ¿Por qué? Porque existe un miedo a una responsabilidad, porque si yo consiento una resolución o concilio de repente con alguien, y esto es una opinión generalizada en todos los procesos, ¿no? Parece que esta conciliación o esto de allanarme a algún proceso o reconocer algún término que prácticamente por la jurisprudencia o por los precedentes que se tiene, incluso la misma entidad, uno no pretende reconocer. Entonces es por este miedo a las responsabilidades que existen. Pero la norma ya ha establecido que esto no será un supuesto de responsabilidad cuando sea previamente informado al titular. Entonces, en este caso, ejemplo, si estoy en un proceso ya de conciliación, tengo que informar al titular o el informe que indica la norma, le hago el informe costo-beneficio, ¿qué va a beneficiar a mi entidad? Porque ¿qué ha pasado? Cuando no hace tampoco esto Procuraduría o los abogados de procuradores, ¿qué pasa? Sucede que lo que es el juzgado o lo que son las salas, en este caso en segunda instancia, imponen multas e incluso rechazan lo que son las apelaciones, porque siempre hemos escuchado que las procuradurías e incluso algunas fiscalías, porque vamos a ver que también tiene un tema histórico la procuraduría con las fiscalías. Previamente existía lo que era solo la representación de los intereses del Estado, lo tenía la fiscalía. Posteriormente se ha ido desglosando para lo que son las
procuradurías. Incluso algunos dictámenes que se emite tiene que ser por la fiscalía. Entonces ahí vemos todavía que se tiene que ampliar de repente las facultades para lo que son las procuradurías. Entonces vemos esta situación que les indico, que no se emiten estos informes costo-beneficio por este miedo o bueno, de repente por un tema de responsabilidad o porque me parece más fácil, y esto llegaba porque dicen, bueno, hay que apelar por apelar, hay que cumplir el procedimiento, cuestión de que la defensa jurídica del Estado no debe ser así, porque prácticamente, incluso cuando todavía veíamos los procesos en gran cantidad de los procesos laborales, se tenía y se sabía cuáles se iba a ganar, cuáles se iba a perder. Incluso los abogados de la parte contraria indicaban para qué ya viene procuraduría, ¿no? Eso es un término que siempre se ha visto porque, bueno, procuraduría ya viene a hacer presencia a lo que es a la audiencia, pero ya no para ejercer una defensa porque ya existía lo que son los parámetros. Prácticamente se cumplía la formalidad del proceso, pero cuando ya se sabían los resultados. ¿Qué iba a hablar el abogado o el procurador en una audiencia donde ya se tenían algunos parámetros? Que si bien se puede cambiar los criterios, pero existen ya procesos donde ya existe un criterio uniforme, donde si existe ya estos criterios uniformes, donde que incluso han sido uniformizados por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema, ahí ya no hay más que hablar, a menos que pueda ser un criterio ya distinto para poder resolver el caso, que podría ser uno o dos, pero ya cuando existe todo este criterio uniformizado, lo mejor es hacer y lo que permite la norma, este informe costo-beneficio. Aquí radica todo lo que es la acción de lo que es el procurador. Cuando apela, cuando denuncia, cuando contesta, cuando se allana, cuando concilia, cuando propone excepciones, según este informe costo-beneficio, que muy pocas veces se realiza. Esto lo digo, no he visto que hasta en la actualidad se hayan dado, ¿no? Que conforme a este caso, ejemplo, ¿y por qué pasa esto? Y esto genera mayores problemas. Vamos a verlo en la práctica. La norma está bien clara, es expresa en cuanto a este informe costo-beneficio. No hacerlo también nos trae problemas. Y vamos a ver el caso Santorí Lodge, que cuando se ha pedido lo que son los informes costos-beneficios, no se ha hecho. Ejemplo, si la empresa tenía una pretensión de quedarse o querer permanecer más tiempo con el hotel que conocemos en Machu Picchu, esta ya era una pretensión que se venía ya viendo meses antes, incluso años antes. ¿A esto ha podido intervenir Procuraduría? Ahí nos ponemos una gran pregunta. Ahí vemos cuáles son los riesgos que tiene el Estado. El Estado ha podido asumir algunos riesgos y ha podido evaluar determinados riesgos. Ejemplo, las medidas cautelares. Actualmente ya venció, incluso en mayo, lo que es este contrato que se tenía por lo de usufructo que tenía lo que es la empresa Belmont con lo que es el gobierno regional. Se veía, la empresa ya le mandó sendas cartas, incluso de forma pública, de forma directa, a lo que es el gobierno regional. A esto se ha hecho o se ha tratado de mitigar mediante alguna acción de contingencia. Ahí habrá responsabilidades. Consideramos que sí existirá responsabilidades. Pero lo que vemos acá es de que se ha podido prever determinadas situaciones. ¿Y quién debería haber hecho estas previsiones? La defensa jurídica del Estado. Entonces, con esto vemos quiénes son la defensa jurídica del Estado. Nos hacemos esta pregunta. La defensa jurídica del Estado, en teoría, parece que en la práctica históricamente no se tiene, como hemos visto en el caso del Galeón, ¿no? De Nuestra Señora de las Mercedes, que la defensa ha ingresado y que, bueno, había todavía varias circunstancias, bueno, y hemos perdido ese caso. Y así varios casos que hemos visto a través de la historia y se pierden. Entonces, ¿cuál es el fondo aquí? Que la defensa jurídica del Estado tienen que estar los mejores abogados. Si no se tiene ese parámetro, no se tiene ese incentivo en la defensa jurídica del Estado, bueno, vamos a encontrar diferentes profesionales también en cuanto a lo que es la defensa del Estado. Y al final,
¿Quiénes se quejan? ¿A quiénes perjudican? Perjudican a lo que es la población. Pues nos perjudican a todos. Y es por eso que en ocasiones en las audiencias los magistrados ya ven estas deficiencias de lo que es la Procuraduría. ¿Y qué hace el magistrado? Prácticamente la hace de procurador. Tenemos ahí varias también reportes donde que el mismo juzgado prácticamente sin la intervención de Procuraduría, pero viendo ya no por este principio iura novit curia, que el juez conoce el derecho, pese que no se ha invocado, pese que no se ha visto tampoco, ni por algo se ha tratado de plantear, pero ya el juez para salvar lo que es el interés del Estado, porque el juez, recordemos que esto también es una crítica en lo que es el tema de la formación de defensa jurídica del Estado. El juez es también un trabajador de lo que es el Estado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que quien percibe su remuneración es por el Estado. ¿Podrás perjudicar al Estado? Existe ahí, el juez sería el llamado, de repente allá vemos la justicia arbitral, bastantes cuestiones que se han dado, ¿no? Sobre este punto de inflexión que se tiene, pero ya hemos visto que los jueces en ocasiones hacen esta subsanación de los defectos de procuraduría. Entonces vemos que como ya criterio, quienes deberían fomentar o quienes deberían defender lo que son los intereses del Estado son los mejores abogados. En teoría deberían estar ahí, ya la defensa de todas las instituciones porque nos defienden a todos, son los mejores abogados. Pero hemos visto que prácticamente no se cubren las plazas, existen plazas que están en un caso, ¿no? Una de las plazas está con 2.300 para ser un procurador, que si bien es de un distrito, no tendrá mucha carga, pero en ocasiones hacer un traslado a ese distrito o que él mismo sea de ese distrito y que no exista un incentivo de repente de poder generar, ¿no? Mayores herramientas también para el abogado para que pueda desarrollar su profesión, ya es un poco que ha sido criticado, ¿no? Entonces hemos visto en esta nueva tabla que han publicado lo que son las plazas, existen montos de esa naturaleza. Vamos a fomentar con esto, bueno, esto es una crítica a lo que es la Procuraduría General del Estado, vamos a fomentar la participación de los mejores abogados frente a una plaza que está prácticamente homologada o con un sueldo de como si realmente todavía estaría iniciando lo que es la profesión, porque entre los requisitos que tiene un procurador adjunto o un procurador ya están los 10 años, los 8 años, los 5 años que menciona la norma para lo que son los procuradores adjuntos, pero vemos, ¿no? En esta situación de que no se estaría fomentando de forma adecuada esta defensa integral. ¿Y qué va a suceder cuando no se tiene este fomento? Pasa lo que son estos casos que comienzan a caer los procesos, se cambia de procurador, ya sea incluso en la región se ha cambiado y se ha encargado los procesos a procuradores de distritos cuando se tenía una competencia regional. ¿Tendremos una adecuada defensa en estos casos? Y de esa forma, ahí hay un criterio, incluso alguien está haciendo y considero que va a salir muchas tesis también sobre la defensa jurídica del Estado, ¿no? En uno, para lo que es su implementación en las facultades de derecho, para lo que es efectivamente su desarrollo en lo que son las audiencias de ese informe costo-beneficio, que es un tema muy novedoso para poder desarrollarlo un poco más, porque como les digo, según la estadística, no existe informes en todos estos tiempos que he visto por un tema del miedo, de la responsabilidad que puede acarrear, no se realiza estos informes costos-beneficios o de informe costo-beneficio, no se realiza. ¿Existe ahí una problemática? De todas maneras existe, así que quien quiera también ya desarrollar ese punto está ávidamente para poder realizarlo. Entonces son cuestiones problemáticas que tiene el derecho, que se tiene que ir subsanando, consideramos que sí, se va a tener que ir superando, pero ya son como los puntos para poder hacer crecer lo que es la defensa jurídica del Estado. Uno, mediante toda la trayectoria que ha tenido lo que es el Estado peruano, una historia de corrupción que ha tenido, y
posteriormente que se pueda fomentar y desarrollar esta defensa jurídica del Estado, que como menciono, aunque sea en teoría, debería estar con los mejores profesionales. Y es este decreto legislativo 3 de 26 que dentro de lo que son sus principios, sí hace lo que es y recoge todas estas situaciones que he mencionado. Entonces, para que ustedes tengan lo que es un preámbulo de lo que es la defensa jurídica del Estado. ¿Por qué? Ahora sí vayamos a lo que es este decreto específicamente de esta autonomía funcional. Deberá tener lo que es el procurador esta autonomía funcional, ya lo dice la norma. Entonces, incluso ya no existe necesidad de poder apersonarse con el titular, porque ya el procurador, por los intereses del Estado, tiene que estar dentro de un proceso judicial. Tiene que defender en los plazos correspondientes, y hemos visto ahí, ¿no? Que no existe también una defensa, que en ocasiones que el plazo falló y todo eso, pero el deber funcional está ahí. O si no, hemos visto declaraciones también de algunos procuradores, bueno, el presidente regional dirá cuál será también la postura de lo que es el gobierno, que efectivamente tendrá que tener su postura los presidentes regionales o los alcaldes, pero la Procuraduría tiene una postura jurídica, tiene una postura de autonomía funcional. Si el procurador considera dentro de lo que son los cánones del derecho, porque uno de los principios es el de legalidad. En el módulo 1 se ha explicado cada uno de los puntos sobre la legalidad. Si dentro de este marco y la autonomía funcional se puede desarrollar lo que es una adecuada defensa, entonces vemos que lo que es estos principios sí van a poder desarrollarse de forma adecuada. Esta autonomía funcional tiene que hacerse respetar, no es solo un principio que quede en la norma, y acá es el pilar, y es una de las preguntas también que se ha podido apreciar en anteriores exámenes en cuanto a lo que son los concursos para procuradores, la autonomía funcional, que tiene que ver con la actividad funcional del procurador, que es otro principio, la actuación funcional bajo los cánones del principio de legalidad. Acá ya tenemos 3 ejes donde los procuradores prácticamente son el ente directriz de todas las instituciones públicas. Esto tengamos en cuenta. ¿Por qué? Ya sea en temas civiles, ordenanzas, que incluso amparos que se ven en el tema constitucional, porque acá todavía existen los juzgados civiles que ven los temas constitucionales, pero ya donde existen juzgados constitucionales se podrá ver de forma específica, ¿no? Las especialidades también. Pero veamos, si existen ya parámetros constitucionales que ya han sido emitidos por el juzgado, estos ya no pueden ser repetidos de forma inadecuada por lo que son las instituciones. Ejemplo, alguna ordenanza que se ha inaplicado. ¿Por qué? Por considerarla de repente que vulnera algunos derechos, esta ya no se puede aplicar porque ya el juzgado ha mencionado que este ya es un parámetro que la entidad tiene que tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa en la realidad? Este es otro gran problema que también pueden desarrollarlo como una situación problemática. Pese que existen las sentencias, pese que existe todo el desarrollo jurisprudencial sobre determinados, incluso el juzgado indica los casos laborales. ¿Qué está pasando? Y la Corte Suprema indica qué está pasando con los órganos de contratación, los órganos de recursos humanos. Están contratando de forma indebida, están contratando de forma realmente irracional o están contratando ya por algunos intereses. La Corte Suprema, ¿qué ha indicado? Sanciónese a estos directores o gerentes de recursos humanos que están haciendo este tipo de contrataciones. ¿Por qué? Porque ya la jurisprudencia laboral ha indicado cómo son los parámetros para hacer un contrato laboral, ya sea indefinido, ya sea temporal o las modalidades que tenga. Entonces, si ya tenemos esta estructura y también ya la Corte Suprema ha indicado, entonces, y la municipalidad o el gobierno regional o el organismo, ya sea autónomo o que tenga, o el organismo público que tenga que ser, no viene cumpliendo con lo que son ya estos estándares, ¿quién falla acá? Acá tenemos a lo que es el órgano de recursos humanos, acá está la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. ¿Quién está en medio de los dos? Acá hay una responsabilidad de lo que es la Procuraduría Pública. Entonces, vemos
que la Procuraduría Pública es un órgano rector, es un órgano que va a guiar todo lo que es la actuación de la función pública, en este caso de las instituciones. Si Procuraduría solo hace lo que es defiende y no comunica estos resultados jurisdiccionales a lo que es su titular, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Entonces, a esto viene la responsabilidad, es otro principio que tiene la defensa jurídica del Estado, la responsabilidad que tiene los procuradores, el sistema de defensa. Existe una responsabilidad orientadora de eficacia y eficiencia, menciona la norma. Porque ya seguir con un mismo proceso judicial, porque las procuradurías, una de las características que tienen todas las que he visto, porque incluso he participado en varias reuniones de procuradurías, que están embalsadas de lo que es procesos judiciales, procesos civiles, procesos administrativos, cuestionan resoluciones, procesos laborales, procesos penales y similares. Lo peor es que son similares, reposiciones, nivelaciones, y así, continúan con prácticamente sin un norte. ¿Y cuál es un perjuicio? Es un perjuicio para el Estado, porque genera lo que es una carga, uno para lo que es el Poder Judicial, otro genera para la misma entidad y otro para lo que es las procuradurías. Cuando con un mismo precedente se puede resolver muchos procesos, pero no se quiere. Ejemplo, una nivelación, uno de los casos. Y esto va al tema de la especialización, que también como un principio, que si bien es para lo que son los procuradores y para lo que son sus abogados, pero esto ya viene a un criterio también técnico de especialización. Si ya tengo los parámetros jurisdiccionales y ya he visto esta situación de forma reiterada, podré tomar mis decisiones con este informe que menciono, costo-beneficio, que establece la norma. ¿Podré realizarlo de forma adecuada? Sí lo podré realizar porque la norma me lo permite, pero que en la práctica no se da. ¿Por qué? Porque es una sanción también. Esto vamos a ver en el punto de las sanciones, que si todavía nos queda un poco de tiempo, existe una responsabilidad que la misma norma parece también contradictoria, pero que si se establece y se hace con el debido procedimiento, no es un supuesto de falta. En razón de que se sanciona a los procuradores o a los abogados de procuraduría que les alcanza lo que son algunos supuestos donde no se ejerce la adecuada defensa del Estado, no se apela, no se contesta, no se denuncia, no se realiza lo que es esta actividad. Pero si estamos dentro del marco de protección de donde ya hemos visto los presentes jurisdiccionales, no va a existir ningún problema, pero aún es un espacio vago para poder, consideramos que todavía no están queriendo entrar a este tema de las procuradurías por ser un tema, no es nuevo, pero relativamente recién con 3 años, se está pudiendo reglamentar y se está pudiendo ver un poco más. Pero esto va a ir un poco a la mejora de este sistema de defensa jurídica del Estado en razón de generar un espacio óptimo para lo que es esta adecuada defensa. Entonces, para que ya no existe este miedo prácticamente, y si alguien también ingresa a lo que es esta carrera de lo que es la defensa jurídica, ya tendrá, ¿no?, un precepto de que sí puedo actuar y sí puedo realizar conforme a estos informes costo-beneficio, como lo que les he mencionado, ¿no? ¿Se podía imaginar a alguien de este proceso regional de lo que es este hotel de Machu Picchu? ¿Alguien se podía imaginar lo que son las medidas cautelares? Sin ser abogados, la prensa ya se sabía que incluso mencionaba, ¿no?, las actividades legales que va a tener lo que es el hotel. Entonces, ¿hemos podido prever este tipo de situaciones? Sí, sí se puede prever. Entonces, uno de los principios, ya para ir avanzando, ¿no?, esta situación de los principios, es el de meritocracia. Entonces, ya los cargos prácticamente de procuradores ya no son dirigidos o de confianza, a diferencia del anterior decreto legislativo. Sí eran cargos de confianza. Esta es una otra gran diferencia que estamos viendo. Si eran cargos de confianza y en la actual normativa no son cargos de confianza, son cargos meritocráticos.
Entonces tenemos que tener en cuenta, y es prueba de ello este último concurso que se va a dar en la primera semana de agosto. Entonces, ¿se quiere hacer respetar lo que es este principio? Efectivamente sí, pero claro que con los puntos que hemos señalado también. En cuanto a la experiencia probidad que existe la norma, esto ya se verá también conforme a cuál es la experiencia que uno tiene en lo que es la defensa jurídica del Estado. En ocasiones es muy específica la que piden, porque son para abogados especialistas civiles, arbitrales, penales, como he mencionado. Uno es la especialidad también del procurador y de los abogados, porque el procurador, si bien va a representar esto en todos los procesos judiciales, quien se apersona es el procurador, pero quien ejerce efectivamente la defensa son los abogados que los va a acreditar o les va a otorgar facultades para poder litigar. Y ahí están los que han visto ejemplo de los apersonamientos de la Contraloría, de lo que es el Poder Judicial, se acredita una diversa cantidad de lo que son abogados, ¿no? Entonces, viendo también serán 4 para el área civil, 4 para el área penal, 4 para el área laboral, pero ¿qué pasa cuando colapsa también? En ocasiones se tiene que entrar a audiencias que no son de la especialidad. ¿Esto ha previsto la norma? No, no lo prohíbe tampoco, pero como abogados ya vemos que existen algunas limitaciones, pero la norma establece que existan lo que son los abogados de especialidad. Y no solo menciona esto, también este decreto legislativo habla de las procuradurías especializadas. Esta ya sea en lavado de activos, corrupción de funcionarios, que se tiene como órganos especializados. Y si no existe, esto sí, también es una pregunta que se tiene ahí, cuando no se tiene o no cumple lo que son, el procurador hace lo que es un informe a la Procuraduría General del Estado, indicando que no tiene los profesionales con esos perfiles. ¿Qué hace lo que es la Procuraduría General del Estado? La norma lo establece, estas procuradurías ad hoc, que son procuradurías idóneas que van a poder ser, incluso se va a tener que contratar a abogados que tengan esta especialidad que se está requiriendo, como en el caso que hemos visto de Florida, donde se ha podido apreciar y se ha tenido que contratar a especialistas internacionales, ¿no? Entonces, ahí vemos que se puede incluso se puede contratar a abogados que tengan distintas especialidades de forma directa, pero ya con casos muy específicos, no como los que ejerce lo que normalmente las instituciones públicas con procesos penales, civiles, laborales, administrativos o constitucionales que tengan. Esto ya está establecido en norma, pero se tiene que desarrollar. Entonces, dentro de unas de las funciones hemos desarrollado los principios ahí de forma sintética, pero son los que contiene este decreto legislativo, pero ya con una cuestión práctica. Pero dentro de las funciones que tiene lo que es la Procuraduría General del Estado, y esto pasando ya a lo que es el ámbito propiamente de la estructura del sistema de defensa jurídica del Estado, se tiene que una de las funciones de supervisar todo lo que es la actuación en cuanto a lo que es la defensa jurídica del Estado. Y es acá donde prácticamente vemos que existe ese miedo de poder realizar un informe costo-beneficio, porque como existe la facultad de supervisión, fiscalización e indica todavía de coordinación, aquí ya surge como el órgano disciplinario, comienza a verificar toda la actuación de lo que son los abogados y de los procuradores. Entonces vemos que por eso les indicaba previamente como que existe este temor también por parte de lo que son algunos funcionarios, en este caso algunos procuradores. ¿Por qué? Por esta cuestión de supervisión y fiscalización, pero que se tiene en todas las instituciones, ¿no? Este es como ya parte normativa y parte estructural de todo lo que es el sistema, porque a todos se nos va a fiscalizar en algún momento, todos vamos a ser sujetos a evaluación, pero esto que no se ha entendido como una de las facultades para poder cortar esta autonomía funcional que hemos visto dentro de lo que son los principios. Esta supervisión y fiscalización es para mejorar lo que es este sistema, pero no una traba a este informe costo-beneficio que hemos visto que no se
realiza, pero que sí permite la norma. Y uno de los puntos dentro de estas funciones, también para que ustedes tengan como una herramienta, es de que entre las funciones que tiene la Procuraduría General del Estado es generar estos informes, estas pericias adecuadas. Ejemplo, procurador del gobierno regional de Junín o de Tacna, si yo no tengo algún criterio claro o de repente quiero tener un mayor margen de poder ver la defensa jurídica del Estado, pido una opinión porque es una de las funciones de la Procuraduría General del Estado, donde indica que tienen que darme estas pautas o informes técnicos o pericias, incluso la norma menciona que se me puede dar alguna pericia por parte de la Procuraduría General del Estado, de forma especializada. Entonces, yo como procurador o como abogado especialista, bajo con la venia de lo que es el procurador, puedo solicitar, porque la norma establece que puede emitir pericias, informes, valoraciones. Esto es lo fundamental también, valoraciones que tienen que ver con el perjuicio a la entidad. Incluso menciona de forma específica un perjuicio económico. ¿Existe o no existe perjuicio económico? Hemos visto en casos penales, ¿no? Cuando viene el contador y hace lo que es su pericia contable, ¿no? Pero en este caso, quien estaría obligado es la Procuraduría General del Estado, que puede realizar este tipo de situaciones, sí, bien, de forma clara, abierta, puede realizar. Pero ¿qué ha pasado? Esto parece que también en ocasiones es teoría y en muchas ocasiones no llega a su verdadero objetivo, ¿no? Como es el caso de uno de los que hemos visto del Hospital Loreno, de lo que es el Aeropuerto Internacional de Chincheros, que hemos visto bastantes problemas como casos emblemáticos. También hemos visto el del Santo Ailosh. ¿Qué ha pasado? Prácticamente se ha pedido la intervención de lo que es una Procuraduría Nacional. Y justo tengo acá uno de los informes donde indica que ya la Procuraduría Nacional no es competente, bueno, y todavía le dice a la Procuraduría Regional, por favor, encárgate todavía porque está dentro de tus competencias. Entonces, acá vemos todavía que las funciones en cuanto a las competencias no está debidamente en la realidad delimitadas. Entonces, esto de que esté cambiando de Procuraduría a Procuraduría sí es un problema que todavía se está generando. Como es el caso, la invasión hace poco, hemos visto también una invasión a una vía nacional, pero que está dentro de la jurisdicción. ¿Quién es competente? Se manda lo que es una carta a lo que es la Procuraduría de la jurisdicción. ¿Y qué menciona la Procuraduría de la jurisdicción? Menciona que no somos competentes, esto tendrá que ver la Procuraduría Nacional. Y hasta que venga la Procuraduría Nacional a lo que es una jurisdicción específica, y existe todo, bueno, ya ha podido pasar muchas cosas. ¿Existe una problemática acá en cuanto a las competencias? Consideramos que efectivamente, o como lo que les indico, ¿no? Al final la Procuraduría Nacional le va a indicar, por un criterio también de jerarquía normativa, le va a indicar, no, tú toma acción. Y bueno, el procurador después de un tiempo tomará lo que es acción sobre él. Pues acá está viendo todavía un problema en cuanto a las competencias, que si bien se puede superar, pero prácticamente vemos que algunos procuradores, no se quiere decir que no quieran realizar algunas actividades, pero que con el afán de poder determinar competencia, porque esto pasaba incluso en algunos juzgados, cuando existía una cuestión de competencia, ¿no? ¿A qué juzgado le corresponde? ¿Un juzgado de paz letrado? Parece que ahora pasa en lo que son las procuradurías. Esperemos que esto también se vaya mejorando en base a lo que es la estructura que conforma el sistema jurídico de defensa del Estado, que si bien está establecida conforme a las procuradurías nacionales que hemos establecido, las regionales, las municipales, las especializadas y las que hemos visto de que se puedan formar para lo que es un caso específico, las procuradurías ad hoc. Entonces, así está dividido en lo que es esta estructura
de defensa del Estado. Ya hemos visto que todas las instituciones tienen lo que es su Procuraduría General o su Procuraduría Pública en este caso. Antes tenía otra denominación que se tenía todavía como, es que viene, ¿no? Este término de la colonia, de los procuradores que tenían que defender a los intereses del Estado. Posteriormente ha pasado a lo que son los fiscales, que tienen todavía algunas facultades, pero ahora nuevamente se tiene a lo que son los procuradores, bajo lo que es la dirección de la Procuraduría General del Estado. Y la Procuraduría General del Estado está bajo la supervisión y bajo la adscripción de lo que es el Ministerio de Justicia. Está adscrito a lo que es el Ministerio de Justicia. Entonces, en el mismo decreto legislativo menciona que se tiene este nuevo órgano. No es un nuevo órgano autónomo, pero sí bajo la supervisión del Ministerio de Justicia. Entonces, vamos a ver cuáles serían, ya hemos visto requisitos, algunas funciones, y cuáles serían las prohibiciones, y con esto ya vamos a cumplir estos 40 a 1 hora que estamos también viendo este tema de la Procuraduría como un aspecto introductorio, porque se tiene una parte siguiente de forma específica para ver algunos puntos, pero ya vamos a ver cuáles son las prohibiciones, y una de las recurrentes que incluso se nos ha tocado para ejercer la defensa son que en ocasiones el procurador o los abogados ejercen o litigan en otros procesos judiciales. La función de un procurador, recordemos esto, y muchos procuradores están denunciados, están con procesos disciplinarios con la Procuraduría General del Estado, porque existen procuradores que todavía al cambio de norma se han quedado, ¿no? Los que estaban designados por los anteriores alcaldes, presidentes regionales, se han quedado hasta que nuevamente comience a funcionar prácticamente esta estructura del Estado o esta nueva Procuraduría General del Estado. Entonces siguen en sus puestos. Pero ¿qué ha pasado? Será un gran porcentaje donde los procuradores, que si bien está dentro de las prohibiciones del artículo 35 del decreto legislativo, han litigado. Pero esto, si uno sale de lo que es la Procuraduría, tiene que esperar 1 año todavía para litigar contra lo que son las instituciones estatales. Y esta prohibición les alcanza todavía incluso a los abogados que han estado bajo subordinación de lo que es el procurador, ya sean los abogados delegados, ya sea en tema civil, penal o la especialidad que tenga. ¿Qué pasa? Inmediatamente comienzan a litigar cuando salen de lo que es, o estando dentro de la función, comienzan a litigar. Entonces vemos que dentro de lo que es la Procuraduría, la función es exclusiva, a dedicación exclusiva, que si bien tienen para poder ejercer docencia, pero para poder desarrollar otros procesos judiciales no se puede, a excepción que sean personales, no indica la norma, pero para un tercero, y he visto que a este punto se ha llegado donde que indica, ¿no? Los procuradores que han sido denunciados, no, pero es un familiar, es mi vecina. Ahí ya hemos visto, pero igual la fiscalía ha procedido contra estos procuradores. Entonces, tenemos que tener en cuenta como ya un criterio reglamentario que se tiene, que no se puede tener otros procesos judiciales. Defender al Estado es una cuestión exclusiva. Y bueno, es un gran honor también poder defender al Estado, pero tiene que ser a dedicación exclusiva. Entre otros puntos que ya esto van a otros delitos, incluso de corrupción de funcionarios, que no pueden generar o aceptar de repente algún bien o algo que hace poco hemos visto, hace unos días, ¿no? De que sí, la presidenta puede recibir algunos regalos que están cuestionando bastante, pero los procuradores no pueden recibir ninguna promesa, ventaja o algo para lo que es de repente, ¿no? Para que puedan cambiar su criterio. Hemos visto también otros casos y procesos judiciales donde que ya el procurador de forma automática o de repente y están siendo, ¿no? Investigados por un supuesto de que recibían algún punto o algún monto para poder no ejercer defensa. Ejemplo,
tengo una sentencia que no está, que favorece a lo que es la otra parte, pero que por un criterio de corrupción o una cuestión de corrupción, no la apelo o la dejo ahí consentir o de repente no asisto a lo que es la audiencia. Entonces, a esto hace la prohibición del artículo 35, de que no puede aceptar o mantener situaciones en cuyo contexto se originen conflicto de intereses. Adicional a esto, tendrá que ir todavía al tema penal, tendrá que irse todavía a otros delitos, ¿no? Que se puedan originar en el ámbito penal, pero en el ámbito administrativo disciplinario, esto no se puede. Tampoco puede promover o realizar actividades políticas. El procurador está prohibido de realizar este tipo de actividades. ¿Por qué? Por la investidura o por también ejercer este cargo, ¿no? Representa prácticamente todos los intereses de la sociedad, así que quien quiere ejercer política, un procurador no puede realizar y tampoco puede realizar o puede utilizar esta información privilegiada de lo que es la institución. Al ser abogado o al ser procurador, nosotros tenemos acceso a información que es confidencial. Esta se tiene que proteger y mucho más, incluso por la norma de acceso a la información, las procuradurías tienen que evaluar cuáles son para poder de acceso público, porque algo que sea de estrategia, de defensa para lo que es el Estado, no puede darse, y también está establecido en la norma, por la ley de acceso a la información. Esto sí está prohibido. Entonces, en ocasiones se ha visto, ¿no? Casos donde las personas van a la Procuraduría a consultar sus casos, que por qué está pasando, prácticamente como una oficina de consultas. Entonces, no tiene esa naturaleza la Procuraduría, más que todo, tiene una naturaleza inherente a lo que es la defensa propia de una institución, pero no como una oficina de atención al público, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los procesos judiciales prácticamente tienen que ser averiguados por lo que es el Poder Judicial, en el Poder Judicial o con sus abogados. Prácticamente la Procuraduría es la otra parte a la que denuncias. Entonces ahí va a haber pero las personas también, ahí existen, ¿no? Bastantes personas que van a consultar a la Procuraduría. ¿Cómo estará mi caso? Cuando ustedes han denunciado al Estado, también quieren saber, ¿no? Esta situación, cuando bien claro pueden consultar con sus abogados o en el Poder Judicial. Entonces ahí vemos algunas situaciones y sí existen estas prohibiciones de acceso a la información cuando son estrategias o son cuestiones legales para lo que es el beneficio de la entidad, que si bien tiene que demostrarse, también indica la norma que tienen que demostrarse esa calidad, porque si no tiene esa condición o no tiene esa calidad, no va a ser pues, pasible a estar dentro de esta protección de confidencialidad. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces hemos visto que el patrocinio de causas ajenas hasta posterior a un año de dejar el cargo. Y esta prohibición, señores, alcanza a los abogados. Existen muchos procesos, reitero, que incluso les ha caído a los abogados por no cumplir, ya sean disciplinarios o ya sean incluso penales, que se ha dado que no han sido de dedicación exclusiva, que han patrocinado otras causas, entonces ahí ya vemos, ¿no? Luego, y como para finalizar esto, el reglamento ha establecido algunos supuestos adicionales para estas prohibiciones en cuanto a los procesos de forma específica, ¿no? En cuanto a los procesos laborales, procesos civiles, procesos penales, que tengan que tener también esta seguridad. Pero ya los procesos laborales hemos visto que tienen, lo único que ha generado esta seguridad es en el sistema de búsqueda de expedientes, que el mismo Poder Judicial ha puesto por un tema de la intimidad. Ahí está el supuesto, ¿no? De la intimidad no podrá ser revelado. Entonces tienen que poner un adicional, los nombres y apellidos de las personas para poder ver lo que es el expediente. Claro que existen, muchos creen que es una barrera, pero también ya es una prohibición por esta norma y también por lo que es esta protección a la intimidad. Entonces hemos podido ya desarrollar de una forma amplia de lo que se trata este sistema jurídico del Estado, ¿no? Como uno de los módulos.
que si bien hemos podido apreciar también que la historia del Perú es una historia en cuanto jurídica que ha tenido bastantes tropiezos y parece que se sigue repitiendo por estas situaciones, que esperemos que sean subsanadas por este nuevo órgano que tienen que darle esta autonomía. Si es que no le dan esta autonomía, no le dan estas facultades a lo que son los procuradores, no le dan esa protección para poder realizar sus acciones, no vamos a poder avanzar tampoco para los intereses o para proteger los intereses del Estado. ¿Por qué? Porque en el anterior decreto legislativo existía, con esto para finalizar, existía de que yo como procurador que he sido designado, yo no denuncio a mi alcalde que me ha designado, a mi procurador, o mejor dicho, a mi presidente regional que me ha designado, que me ha dado el cargo. ¿Podré denunciarlo? Ese era como un parámetro o un bloqueo para todos los procuradores que existían y muy pocos lo han realizado, pero cuando era su deber, si el alcalde que te ha designado está realizando alguna actividad delictual, tengo que denunciarlo efectivamente porque si no sería omisión de funciones, pero pasaba en la práctica, no, terminaba la gestión, venía otra gestión, un nuevo procurador y recién se tenía lo que es esta denuncia a estas autoridades. Esto es lo que se tenía, o tenía que venir Contraloría mediante un informe y recién. Entonces, ¿qué ha pasado? Viendo todo este problema, con este decreto legislativo 3 de 26, mencionan, oye, está pasando esta situación. No están denunciando a los alcaldes, no están denunciando a los presidentes regionales, hay que darles una autonomía. Entonces, ya no van a poder designar los alcaldes, los presidentes regionales, sino van a tener que designar la Procuraduría General del Estado para brindar esta protección. Pero en la práctica vemos que algunos puntos todavía económicos, administrativos, siguen teniendo vinculación con la propia entidad, no son como un órgano autónomo. Entonces ahí vemos que existen algunas restricciones y limitaciones. El espíritu del decreto legislativo sí es que tengan que hacer estas actuaciones, que si uno ve como procurador realizar estos informes que perjudican o que va a perjudicar un proceso judicial, hacerlo, pero no como el anterior modelo que se tenía, que poder guardar todavía para que termine la gestión o que vengan unos nuevos procuradores a denunciar o que lo haga alguien de la población. Entonces, a esto se quiere prácticamente resguardar todo lo que son los intereses del Estado. Entonces, el sistema jurídico de defensa es para resguardar los intereses del Estado. Y esperemos que no sea como el primer caso que les he explicado sobre el galeón español. Defendamos de mejor forma y también que los procuradores tengan esta vocación de servicio al Estado. Y como paradigma o como principio que los mejores abogados ingresen a lo que es la defensa jurídica del Estado y no ver, ¿no?, la situación que el juez tenga que suplir estas deficiencias o tenga que subsanar lo que son las deficiencias. Bien, con esto he finalizado. Muchas gracias. Si existe alguna pregunta o algo, si no, también agradecer ya al equipo de informática y a la dirección dirección académica que se tiene en el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que si bien ya hemos visto el principio de legalidad en el primer módulo, y hemos visto algunos parámetros también y en otras sesiones, algunos otros módulos. En este caso fue el sistema de defensa jurídico del Estado. Entonces, recuerden el decreto legislativo 3 de 26 con lo que le caracteriza, porque las prohibiciones estaban, las facultades, el tema de informe costo-beneficio, y su principio fundamental, la autonomía funcional, que han sido preguntas para lo que es el concurso para procuradores. Así que ténganlo y nuevamente agradecido al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Buenas noches. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Luego de esta excelente ponencia nos toca despedirnos, pero sin antes agradecerle por brindarnos estas ideas muy relevantes de la actualidad, para aclarar también conceptos de nuestros colegas en la gestión pública, nacional, regional y local, por darnos estos alcances, ¿no?, que sobre todo las precisiones de la Procuraduría de forma clara. Estoy seguro también que nuestros colegas están muy agradecidos por este valioso aporte a nuestra comunidad jurídica. Sin más, doctor, me despido.
sí, agradecerle para unas nuevas oportunidades y nada, muy buenas noches, doctora. Ahí de repente Oscar quiere preguntar algo también. Sí, doctor Oscar, adelante. Sí, doctor, muy buenas noches y agradecerle y felicitarlo por su ponencia. Gracias por el espacio. Yo tenía una inquietud. Anteriormente, las oficinas de asesoría legal asumían muchas funciones, ¿no? Entre ellas la de incluso ejercer la defensa, ¿no? De las municipalidades en los procesos civiles y penales, ¿no? Entonces, pero con el realce de las procuradurías públicas como oficinas autónomas, se da la impresión de que se estaría, digamos, descargando, ¿no? Entre comillas, vamos a decir, la carga procesal que tenían las oficinas de asesoría jurídica. Yo tengo una inquietud, doctor. Ahora también a las personas que asumen las jefaturas de las oficinas de abastecimiento y logística, se les pide, ¿no? Dentro de su perfil profesional, se les pide la especialización en contrataciones públicas o del Estado, ¿no? Entonces, eh, eh, tengo la impresión de que por ese lado, la defensa jurídica o al menos la especialidad en temas de contrataciones del Estado y en este caso el realce de la Oficina de Procuraduría Pública, está de alguna manera fortaleciéndose la defensa jurídica del Estado, en este caso pongo por ejemplo las municipalidades. Y por el otro lado, podríamos decir, doctor, de que las oficinas de asesoría jurídica están reduciéndose en sus funciones. ¿Está habiendo alguna incompatibilidad entre las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y las de Procuraduría? Esa es una inquietud mía, doctor. Gracias por escucharme. Espero me haya entendido la pregunta. Gracias. Sí, efectivamente lo que se busca es la especialización como principio y en todo lo que es la gestión pública y lo que es la meritocracia, ¿no? En todas las entidades, en todos los órganos, ya sea abastecimientos o el que tenga que ser, algunas gerencias, administración, incluso infraestructura, todas se busca es la especialización. Esto ya entre los requisitos, e incluso cuando pones una persona que está descalificada para lo que es el cargo, que no cumple los requisitos, sabemos que es delito también, ¿no? Entonces, incluso el actual presidente ha sido denunciado porque ha puesto gerentes que no cumplen con lo que es el perfil, se ha puesto a personal que no cumple con el perfil. Lo que pretende el Estado es defender esta situación, la especialidad. En cuanto a las oficinas de asesoría, lo he mencionado también, ¿no? Y incluso esto ha sido una pregunta de lo que es estos concursos para lo que es el acceso a las procuradurías, ¿no? Que se ha publicado, donde menciona de que cuál es la diferencia o prácticamente existiría algún conflicto. Vemos que algunas municipalidades distritales e incluso que son muy alejadas no tienen lo que es un procurador e incluso vemos que en el concurso público todavía no se ha cubierto esta plaza. ¿Quién está haciendo de procurador? Efectivamente, bajo autorización del titular de la entidad, lo está haciendo la Oficina de Asesoría Jurídica. ¿Pero en qué supuesto? En el supuesto de que no exista lo que es la Procuraduría, porque si existe la Procuraduría, el único facultado para ejercer dicha función es el procurador. Entonces, pero sí he visto casos donde la oficina, ejemplo, hace poco tuve una audiencia con la municipalidad de Anta, no entró su procurador, entró su asesor legal, que bueno, conjuntamente con el titular hicieron lo que es la defensa de lo que es de dicha municipalidad. ¿Pero por qué motivo? Porque justamente seguramente no ha existido, no se ha cubierto lo que es esa plaza, recién habrá lo que es un procurador, entonces a eso
Ahora que existe una descarga, efectivamente, porque ya las oficinas de asesoría en estas situaciones muy extremas, bajo autorización del titular, van a entrar a lo que es este proceso judicial. Pero si no, ya prácticamente todo es competencia de la Procuraduría. ¿Existiría una menor carga? Sí. ¿Existiría mayor especialización? Efectivamente, va a tener que existir. Pero ahora que se le quite esas funciones, no. Consideramos que la asesoría jurídica como tal tiene que brindar asesoramiento a los órganos de lo que es la entidad, ya sea municipalidad o gobierno regional o tenga que ser algún organismo, ¿no?, del Estado. ¿Y cuál es la función prácticamente dentro de los organigramas de las asesorías? Es emitir informe técnico legal, emitir informe técnico legal para poder desarrollar o poder solucionar algún problema. Ejercer la defensa puede ser en algunos casos, pero lo que más que todo quieren las oficinas de asesoría es que funcione lo que es, o sea, que se dé lo que el debido procedimiento, porque todo procedimiento, a lo que ibas también a las contrataciones del Estado, alguna adquisición, algún convenio que se realice, tiene que seguir este debido procedimiento que viene por los informes técnicos legales, administrativos, contables, legales, y solo así se da, ejemplo, alguna disposición del Consejo Regional, alguna disposición del presidente regional o del alcalde, solo así, con el debido proceso, con el informe legal, entonces ya vemos que la Oficina de Asesoría Legal tiene esta función. De la defensa ya se va a encargar lo que son las procuradurías, vamos a descargar, pero ¿por qué las oficinas de asesoría legal tienen que tener esta función? Esto no es porque solo veamos que eso es nuestro trabajo, porque en los temas penales, señores, existe lo que es el principio de confianza. ¿Y qué es este principio de confianza en los delitos contra la administración pública? Que yo, alcalde, yo, presidente regional o yo, autoridad, tengo que confiar en lo que me indican los informes técnicos. Y si he tenido informe de contabilidad, informe legal, informe del área de planeamiento, hemos visto sentencias donde el alcalde ha sido lo que ha sido denunciado cuando ha seguido el debido procedimiento, habrá podido ser de repente alguna falta administrativa, pero no delito. Pero ¿qué pasa cuando no existen esos informes legales? Si existe delito, porque ha actuado de forma arbitraria, ha querido hacer de repente, hacerse con los caudales públicos y ha querido ejercer esta potestad de forma arbitraria. Entonces, ¿existe delito? Sí existe delito. Pero cuando ya se tienen los informes legales, técnicos, contables, este es el principio de confianza en los delitos contra la administración pública, entonces ya no se configura delito. Y se ha visto, como es el caso de los aumentos de remuneraciones que tienen los alcaldes y de los regidores, donde incluso se ha archivado en la Corte Suprema, pero todavía está algunos casos donde se han aumentado el sueldo, pero por no tener estos informes técnicos, sí se configura delito. Entonces, ya la Oficina de Asesoría Legal tiene esta función exclusiva que efectivamente va a descargar lo que es esta defensa del Estado, pero cuando no se tenga, bajo autorización del titular, sí va a tener que ingresar la Oficina de Asesoría Legal de todas maneras, ¿no? Porque alguien tiene que brindar defensa, no puede quedar en indefensión. Bien, Oscar, gracias. De repente hay alguien más, ahí de repente Shali también. Sí, aquí la doctora Shali, por favor. Sí, doctor, muchas gracias por el espacio y felicitarlo también al mismo tiempo por la ponencia. Doctor, para dejar también en claro el tema del informe costo-beneficio, le comento desde ese lado del juzgado, yo laboro en un juzgado de trabajo, vemos que efectivamente sucede lo que usted indicó, ¿no? Que los procuradores asisten a las audiencias de conciliación, pero sobre texto de que no cuentan con una autoritativa para conciliar, no lo hacen, o simplemente no tienen una propuesta conciliatoria y se queda así, ¿no? Este informe costo-beneficio que usted ha mencionado es de manera obligatoria, se puede pasar de forma, lo puede solicitar el magistrado, ¿no? El juzgado es así, en forma de requerimiento para participar en esta audiencia, porque aunado a esto también, como acaba de indicar, hay municipalidades
que no cuentan con un procurador. Entonces, la asesoría jurídica es la que representa, la que hace la defensa, pero también pasa lo mismo. Nunca hay una conciliación, tampoco hay una propuesta, ¿no? Y peor aún, vemos en estos contratos que vienen a ser un tema judicial, son elaborados por los mismos o la misma oficina de asesoría jurídica o que definitivamente no tienen ni pies ni cabezas, hacen incurrir al Estado también en este problema, ¿no? Laboral, después se judicializa, pero ellos mismos hacen su defensa. Y una defensa, como se dice, sin cumplir esta etapa de conciliación, ni siquiera propuesta, no tienen fórmulas conciliatorias. Este es un problema, muchas gracias, Ali. Es un problema que tiene el Estado, como digo, nadie todavía lo ha tocado, pero que aquí en Cusco no he visto, habré entrado a sendas audiencias como la que indicas laborales, no existe abogado o procurador que haya presentado una fórmula conciliatoria. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Esto sí, también como caso ejemplar, ha habido una persona que ha denunciado por omisión de funciones y que se encuentra lo que ya incluso que ya se ha formalizado lo que es la investigación contra un procurador por omisión de funciones, porque ya existía jurisprudencia sobre el caso, era un caso ya similar y no se había... ¿Y qué pasó? Todavía la sala le llamó la atención a dicho procurador porque indicando, ¿no? ¿Cuál es tu motivo de apelación? Realmente dame lo que son los agravios que te estaría causando a ti. ¿O por qué sería un caso distinto? Porque sabemos como abogados tenemos que realizar la motivación adecuada o si no tenemos que buscar el agravio adecuado para que sea evaluado. Pero si yo como juez o como, bueno, que se haya podido ver este tipo de situaciones, veo el mismo argumento o no existe argumento o muchas veces mandan la misma apelación para todos los casos, entonces, ¿qué sucede? El juzgado ya se ha cansado, ¿no? Porque este es un gasto adicional al Estado, el ejercer lo que es activar otra instancia, el que se realice lo que es la audiencia. Esto es un costo para el Estado. Entonces, justo la norma le indica, verifica el perjuicio económico para lo que es el Estado y no lo hace. Entonces, ahí ya tenemos un problema incluso de tesis para ver en qué situaciones está cumpliendo o no está cumpliendo el procurador. Pero va a pasar personas como la que te indico, donde han denunciado al procurador porque ya no ha ejercido justamente lo que menciona el artículo 33 sobre las funciones, porque es un delito también la omisión de funciones. Y ha habido alguien que ha denunciado y que incluso, como vengo mencionando, ya se ha formalizado lo que es la investigación, donde que tiene la fiscalía para sobreseer a lo que es al procurador o para poder acusarlo. ¿Por qué? Por justamente esta omisión de funciones, porque la omisión de funciones sí está tajantemente establecida en este artículo 33 del decreto legislativo 1326. Indica que se tenga que verificar el perjuicio para el Estado. Y si vemos que ya existe un perjuicio evidente, ahora la sala también, como en el caso específico, ¿no? La sala le dice, prácticamente no has mostrado ningún agravio y todavía le insta que en la siguiente te pondré una multa si sigues haciendo esto. Y pese a ello, sigues tú realizando dichas funciones por este miedo a la responsabilidad que quien te va a ejercer un procedimiento disciplinario es la Procuraduría por no apelar, porque es prácticamente apelar por apelar. Entonces existe una contradicción acá, ¿no? Y existe un problema ¿para quién? Para el justiciable, porque prácticamente se entrampan los procesos de las municipalidades. ¿De quiénes? De los trabajadores, se siguen entrampando, de llegar hasta la Corte Suprema, que pueda pasar 5 años, una justicia que realmente que tarda, ¿no? Que dicen que no es justicia, pero que hemos visto que existen como estos mecanismos como la denuncia. Si se logra evidenciar, como en este caso, donde ya existe llamados del juez, efectivamente lo que corresponde es denunciar, ¿no? Es el camino legal que se tiene. Ahora que existe un camino de crítico, de reforma, donde que la misma Procuraduría, esto es un tema que
existe pocas capacitaciones. Una de las que se realizó en Cusco fue sobre los despidos, ¿no? Que se realizó, pero no existe una capacitación sobre este informe costo-beneficio, cómo debería realizarse, o incluso para dejar consentir algunas resoluciones. Entonces, porque dice con autorización del titular, pero el titular tendrá cómo va a tener este manejo, cómo se va a enterar y cómo va a dar esta autorización, todavía no está regulado. Entonces, como vengo mencionando, las facultades de Derecho tienen una gran responsabilidad, los docentes también, y la Procuraduría General del Estado sobre estos casos. O pedir un informe por parte de la Procuraduría General del Estado e indicar qué casos ha realizado el informe costo-beneficio, como el caso Santo Ariloche que mencionaba, ¿no? Tú sabías que te iban a poner medidas cautelares, tú sabías que iba a haber este resultado y no lo has hecho. ¿Existirá algún tema de responsabilidad? Consideramos que sí. Entonces, es todavía una cuestión problemática que tenemos que ir mejorando y tener desde la academia, desde donde estemos, tenemos que ir a solucionar esta situación, porque no vamos a permitir, miren, los que están en el curso también viendo y también los que nos vienen siguiendo a través de lo que son las redes sociales, ¿se va a permitir que siga este problema así? Consideramos que no. Entonces ya existe una tarea para poder ya estar criticando, para poder estar mejorando o para poder desde las universidades estar viendo una solución a este problema. Porque hasta la actualidad vemos que las procuradurías todos los días ingresan, todos los días tienen audiencias y no tienen una fórmula conciliatoria. No, el Estado prácticamente no concilia, no soluciona. El Estado prácticamente estaría entrampando. Claro que existirá de repente en otras regiones algún otro tipo de mecanismo, pero actualmente no se está viendo y no se está difundiendo por parte de la Procuraduría General del Estado, cuando vemos todavía que se están imponeando responsabilidades, ¿no? Cosas que no debe suceder. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias, Carlos, también. Listo, listo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los participantes de este evento. Pues ya de esta forma nos vamos retirando de la sala, agradeciendo a todos por su participación. Buenas noches. Buenas noches.